Un hombre rico obliga a un joven mexicano a tocar el piano para zombar dela, mas o talento dela o deixas en palabras. Sofía Hernández caminaba por el elegante barrio de Beverly Hills, sosteniendo firmemente su bolsa de materiales de limpieza. A los 22 años, había dejado Guadalajara con el sueño americano en el corazón y pocas esperanzas en el bolsillo. Sus manos callosas por el trabajo doméstico ocultaban un secreto que nadie en esa casa conocía hasta el momento. Desde pequeña, había aprendido a tocar piano en la iglesia de su barrio, donde su abuela era organista principal. Richard Blackwell era conocido en los círculos sociales de Los Ángeles como un empresario exitoso y despiadadamente arrogante. A los 45 años, se había acostumbrado a que todos a su alrededor cumplieran sus órdenes sin cuestionar. Especialmente disfrutaba burlándose de Sofía, a quien veía como una representación de todo lo que despreciaba. Esa mañana, mientras tomaba su café en la terraza, una idea maliciosa comenzó a formarse en su mente privilegiada. El gran piano de cola Steinway ocupaba el centro del salón principal, como una joya exhibida pero raramente utilizada. Había sido un regalo de su difunta esposa, quien solía tocar hermosas melodías que llenaban la casa de vida. Desde su muerte, 5 años atrás, el instrumento permanecía en silencio, acumulando polvo y recuerdos dolorosos. Sofía lo limpiaba cada semana con especial cuidado, sintiendo una conexión inexplicable con las teclas silenciosas bajo el paño. Esa tarde, Richard organizaba una pequeña reunión con algunos socios para discutir un nuevo proyecto de inversión inmobiliaria. Sus comentarios despectivos sobre la cultura mexicana provocaron risas incómodas entre algunos de los presentes más conscientes. Fue entonces cuando notó a Sofía limpiando discretamente cerca del piano, y una idea cruel cruzó por su mente. «Sofía», le dijo en un tono falsamente amable, «¿sabes tocar este hermoso piano que limpias todos los días?». Sofía sintió cómo se aceleraba su corazón mientras todos los ojos del salón se posaban sobre ella con curiosidad. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el paño de limpieza, sin saber cómo responder a la pregunta de Richard. «No, señor», mintió instintivamente, temiendo las consecuencias de revelar su habilidad musical en aquel momento tan tenso. Richard sonrió con malicia, como un depredador que había encontrado a su presa ideal para el entretenimiento de la tarde. «¡Qué lástima!», exclamó teatralmente, dirigiéndose a sus invitados con una sonrisa que prometía diversión cruel para todos. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, entendiendo que estaban a punto de presenciar otra de las humillaciones características de Richard. «Pero seguramente puedes intentarlo», continuó él. «Después de todo, limpias este piano todas las semanas desde hace meses». La tensión en el aire se volvió palpable, mientras Sofía se debatía entre la obediencia y la dignidad personal. Sus ojos buscaron una ruta de escape, pero sabía que contradecir a su jefe podría costarle el trabajo que tanto necesitaba. «Vamos, Sofía», insistió Richard, gesticulando hacia el banco del piano con una falsa gentileza que engañaba a nadie. «Ay, mis amigos están curiosos por escuchar qué clase de música pueden producir esas manos trabajadoras tuyas en este instrumento». Las risas ahogadas de algunos invitados resonaron en el salón, creando un ambiente de expectativa maliciosa y cruel. Sofía caminó lentamente hacia el piano, cada paso pesando como plomo en sus pies, sintiendo la humillación crecer. Se sentó en el banco de terciopelo rojo, ajustando su postura mientras recordaba las lecciones de su abuela en Guadalajara. Sus dedos se posaron sobre las teclas frías, y por un momento, el tiempo pareció detenerse en aquel salón elegante. Los recuerdos de su infancia en México inundaron su mente. La pequeña iglesia, su abuela sonriendo, la música llenando el aire. Richard se había posicionado estratégicamente para tener la mejor vista del espectáculo que esperaba. Sería completamente embarazoso para ella. «Cuando gustes», le dijo con sarcasmo, mientras se acomodaba en su sillón de cuero para disfrutar del momento. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente,
tratando de conectar con la paz que la música le había brindado toda su vida. Sus dedos comenzaron a moverse casi por instinto propio, encontrando las teclas como si hubieran estado esperando este momento. Las primeras notas de Clair de Lune de Debussy comenzaron a fluir suavemente por el salón, sorprendiendo a todos los presentes. La melodía era delicada y perfecta, ejecutada con una técnica que revelaba años de práctica y un talento natural excepcional. Richard se enderezó en su asiento, su expresión de diversión cruel, transformándose gradualmente en confusión y sorpresa total. Los invitados dejaron de reír, cautivados por la belleza inesperada que emanaba de los dedos de la joven mexicana. Cada nota resonaba con una pureza cristalina que llenaba el espacio con una emotividad profunda y conmovedora para todos. Sofía se había transportado a otro mundo, donde solo existían ella, el piano y la música que brotaba de su alma. Sus manos danzaban sobre las teclas con una gracia que contrastaba dramáticamente con su humilde apariencia exterior. La pieza continuó desarrollándose con una complejidad técnica que evidenciaba un entrenamiento musical formal y años de dedicación constante. Los pasajes más difíciles fueron ejecutados con una facilidad que dejó a todos los presentes completamente sin palabras y atónitos. Richard sintió cómo su mundo de prejuicios se tambaleaba ante la evidencia innegable del talento que tenía frente a él. Sus invitados, hombres acostumbrados a los mejores conciertos de Los Ángeles, reconocían la calidad excepcional de la interpretación. La música pareció transformar el ambiente del salón, convirtiendo el espacio frío en algo cálido y lleno de vida nuevamente. Algunos de los presentes cerraron los ojos, dejándose llevar por la emotividad que Sofía imprimía a cada frase musical. Era imposible negar que estaban presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba todas sus expectativas y prejuicios arraigados. La joven mexicana que momentos antes habían visto como objeto de burla, ahora comandaba su completa atención y respeto. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, el salón permaneció sumido en un silencio absoluto y reverente. El silencio que siguió a la interpretación fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj ancestral. Sofía mantuvo sus manos sobre las teclas por unos segundos más, como si no quisiera romper la conexión mágica establecida. Lentamente, abrió los ojos y se encontró con las miradas atónitas de todos los hombres presentes en el salón. Richard tenía la boca ligeramente abierta. Su expresión de superioridad había desaparecido completamente de su rostro habitualmente arrogante. Los invitados se miraban entre sí, como si trataran de procesar lo que acababan de experimentar en aquellos minutos extraordinarios. El primero en romper el silencio fue James Morrison, un reconocido productor musical que había estado entre los invitados. «Extraordinario», murmuró, acercándose al piano con pasos lentos, como si se aproximara a algo sagrado e invaluable. «¿Dónde estudiaste música?», preguntó con genuina curiosidad, su voz cargada de respeto profesional hacia el talento mostrado. Sofía se puso de pie lentamente, aún procesando la surrealidad del momento que acababa de vivir frente a todos. «Mi abuela me enseñó en la iglesia de mi barrio en Guadalajara», respondió con voz temblorosa pero clara. «Comencé cuando tenía 5 años. Practicaba todos los días después de la escuela en el piano viejo de la parroquia. Sus palabras salían con la honestidad de quien nunca había tenido que presumir de sus habilidades ante nadie importante. Participaba en los servicios dominicales y en las festividades del pueblo, pero nunca pensé que fuera algo especial». James intercambió una mirada significativa con otro de los invitados, reconociendo inmediatamente el valor de lo que habían presenciado. «¿Has tenido entrenamiento formal? ¿Has estudiado en algún conservatorio o academia de música?», insistió con creciente interés profesional. Sofía negó con la cabeza, sintiéndose pequeña nuevamente en aquel salón lleno de hombres poderosos e influyentes. «Solo lo que mi abuela pudo enseñarme antes de morir y lo que aprendí escuchando grabaciones en la radio». Richard permaneció inmóvil, luchando internamente contra la revelación que desafiaba todos sus prejuicios sobre los inmigrantes mexicanos.
«Esto es increíble», continuó James, dirigiéndose ahora directamente a Richard con una expresión de asombro genuino. «Richard, ¿tenías idea del tesoro que tienes trabajando en tu casa? Esta joven tiene un talento excepcional y natural». Otros invitados comenzaron a acercarse al piano, examinando a Sofía con nueva atención y respeto evidente en sus rostros. La técnica, la musicalidad, la expresión, todo es de nivel profesional, comentó otro, claramente impresionado por la demostración presenciada. Richard se sintió expuesto ante sus propios invitados, su diversión cruel, convertida en una lección humillante sobre sus propios prejuicios. «Yo no sabía», balbuceó, tratando de mantener algún vestigio de control sobre la situación que se le había escapado completamente. La dinámica del poder en el salón había cambiado sutilmente, y todos podían sentir la tensión que esto generaba. Sofía se mantenía de pie junto al piano, sin saber si debía retirarse o esperar más instrucciones de su jefe. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo por haber compartido su don y temor por las posibles consecuencias de haberlo revelado. James sacó una tarjeta de presentación de su billetera de cuero italiano y se la extendió a Sofía con gesto respetuoso. «Me dedico a la producción musical y manejo varios artistas. Me encantaría hablar contigo sobre tu futuro en la música». Las manos de Sofía temblaron ligeramente al recibir la elegante tarjeta dorada que podría cambiar su vida para siempre. «Tengo contactos en varias escuelas de música y conservatorios que estarían interesados en tu talento natural excepcional», agregó con entusiasmo. Richard observaba la escena sintiéndose cada vez más incómodo, viendo cómo sus invitados trataban a su empleada con más respeto. «Por supuesto, eso dependerá de los arreglos laborales actuales», añadió James, mirando significativamente hacia Richard con expectativa. El aire se llenó de una tensión palpable, mientras todos esperaban la reacción del anfitrión ante esta situación inesperada. Sofía alzó la mirada hacia Richard, buscando alguna señal de lo que debía hacer con la oportunidad que se presentaba. El momento se alargó, cargado de posibilidades que podrían cambiar las vidas de ambos de maneras impredecibles e irreversibles. Richard se encontró en una encrucijada moral que no había anticipado cuando decidió humillar a Sofía esa tarde. Sus invitados lo observaban expectantes, claramente esperando que hiciera lo correcto ante el talento excepcional que habían presenciado. La presión social se intensificaba con cada segundo de silencio, y él podía sentir cómo su reputación pendía de un hilo. «Por supuesto», dijo finalmente, forzando una sonrisa que no lograba ocultar su incomodidad interna y visible confusión. «Sofía es, evidentemente, una joven muy talentosa. No tenía conocimiento de sus habilidades musicales hasta este momento», admitió con dificultad. James sonrió ampliamente, claramente complacido por la respuesta, aunque pudo detectar la reticencia en la voz de Richard. «Excelente. Sofía, ¿podrías llamarme mañana? Me gustaría discutir algunas oportunidades que podrían interesarte mucho», dijo el productor calurosamente. Ella asintió, aún procesando la surrealidad de la situación que había transformado su día de trabajo en una posible puerta al futuro. Los demás invitados comenzaron a acercarse para felicitarla personalmente, tratándola con una deferencia que nunca antes había experimentado. Mientras los invitados se despedían, varios de ellos se acercaron discretamente a Sofía para expresar su admiración sincera. «Has convertido una tarde de negocios en algo realmente memorable», le dijo uno de los empresarios con genuina calidez. «Mi esposa organiza eventos culturales. Le encantaría conocerte», comentó otro, entregándole también su tarjeta de presentación. Sofía guardaba cada tarjeta como si fuera un tesoro, consciente de que representaban oportunidades que jamás había imaginado posibles. Richard observaba desde lejos, sintiendo cómo el control de la situación se le escapaba completamente de las manos. Sus invitados se retiraron esa tarde con una historia extraordinaria que contar, pero también con una nueva perspectiva sobre él. Algunos intercambiaron miradas significativas al salir,
claramente cuestionando los valores y actitudes de su anfitrión hacia los trabajadores. La casa quedó sumida en un silencio incómodo después de que el último invitado cruzara la puerta principal. Sofía permaneció en el salón, sin saber si debía continuar con sus labores de limpieza o esperar instrucciones específicas. Richard se sirvió otra copa de whisky, necesitando algo que lo ayudara a procesar los eventos de la tarde. Se acercó lentamente al piano, observando las teclas que acababan de producir una música que había conmovido a todos. «¿Por qué no me dijiste que sabías tocar?», preguntó, su voz ahora desprovista de la arrogancia característica de siempre. Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que trabajaba en su casa, sintiendo un cambio fundamental. «Porque usted nunca preguntó, señor. Y porque pensé que no le importaría», respondió con una honestidad tranquila pero firme. Sus palabras golpearon a Richard como una bofetada de realidad, haciéndolo confrontar su propia ceguera y prejuicios arraigados. Durante años he limpiado este piano, sintiendo una conexión especial con él, pero manteniendo silencio por respeto, continuó ella. Sabía que había pertenecido a su esposa. Podía sentir la música que alguna vez llenó esta casa vacía de melodías. Richard se quedó sin palabras, recordando cómo su difunta esposa había llenado esos espacios con vida y amor. «Ella habría apreciado tu talento», murmuró Richard, su voz cargada de una emotividad que raramente permitía que otros vieran. Era la primera vez que mencionaba a su esposa frente a Sofía, y las palabras salieron cargadas de dolor no resuelto. «Mi esposa creía que la música era un lenguaje universal, que conectaba las almas más allá de las diferencias superficiales». Sofía sintió la vulnerabilidad en su voz y entendió que estaba presenciando un momento de honestidad poco frecuente en él. «Ella tenía razón, señor. La música no conoce fronteras, ni clases sociales, ni prejuicios. Solo busca corazones dispuestos a escuchar». Richard se sentó pesadamente en el sofá, sintiéndose agotado por las emociones contradictorias que luchaban en su interior. «He sido injusto contigo, Sofía, y no solo hoy, sino desde que llegaste a trabajar a esta casa», admitió con dificultad. Ella permaneció en silencio, permitiendo que él procesara sus pensamientos sin presión, mostrando una madurez emocional notable. El piano parecía observarlos silenciosamente, testigo mudo de una transformación que estaba comenzando a gestarse entre ambos. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica de la casa de Richard Blackwell. Sofía había llamado a James Morrison y habían acordado reunirse para discutir las posibilidades de desarrollo de su carrera musical. El productor le había explicado sobre becas para estudiantes talentosos y programas de desarrollo artístico disponibles en la ciudad. Richard había escuchado desde lejos las conversaciones telefónicas, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y pérdida anticipada. La casa se sentía diferente ahora, como si la revelación del talento de Sofía hubiera despertado energías dormidas durante años. Él había comenzado a notar detalles que antes ignoraba: la gentileza con que ella trataba cada objeto, su dedicación silenciosa. Sus comentarios despectivos sobre los inmigrantes mexicanos habían cesado abruptamente, reemplazados por una reflexión incómoda pero necesaria. Sofía continuaba con sus labores, pero ahora había una dignidad diferente en su postura, una confianza recién descubierta. Las tarjetas de presentación que había recibido estaban cuidadosamente guardadas en su bolsa, como semillas de un futuro prometedor. Una tarde, mientras Sofía limpiaba la biblioteca, Richard se acercó con un sobre en las manos y expresión seria. «He estado pensando mucho sobre lo que ocurrió la semana pasada», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras para la conversación. «Quiero ofrecerte algo que espero pueda ayudarte a desarrollar tu talento musical de la manera que mereces», continuó solemnemente. Le extendió el sobre, que contenía información sobre una beca completa para estudiar en el Conservatorio de Los Ángeles. «He hablado con el director. Están dispuestos a hacerte una audición
Basándose en las recomendaciones que recibieron de James, Sofía tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba escuchando de labios de su empleador. Además, añadió Richard, he arreglado para que puedas mantener tu trabajo aquí con horarios flexibles durante tus estudios. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía, mientras comprendía la magnitud del gesto que él estaba realizando. ¿Por qué está haciendo esto por mí, señor?, preguntó, su voz quebrada por la emoción que la embargaba completamente. Richard miró hacia el piano que se veía desde la biblioteca, recordando las melodías que su esposa solía tocar. Porque mi esposa me enseñó que el talento es un regalo que debe ser cultivado, sin importar de dónde venga, y porque me di cuenta de que he estado viviendo en una burbuja de prejuicios que me ha hecho ciego ante la humanidad. Sus palabras salían con dificultad, como si estuviera desmantelando años de defensas emocionales construidas cuidadosamente para protegerse del dolor. Tú has traído música de vuelta a esta casa, Sofía. Has despertado algo que creí perdido para siempre cuando ella murió. Sofía sintió el peso de la responsabilidad y el honor de haber tocado no solo las teclas, sino también el corazón endurecido. Su esposa estaría orgullosa de verlo hacer esto, dijo suavemente, intuyendo que necesitaba escuchar esas palabras para sanar. Richard asintió, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros después de años de cargarlo. Espero que sí. Espero que ambas, tú y ella, puedan perdonar al hombre amargado en que me había convertido. Esa noche, después de que Sofía se había retirado, Richard se sentó al piano por primera vez en 5 años. Sus dedos, rígidos por el desuso, encontraron lentamente las teclas de una melodía simple que su esposa le había enseñado. Las notas salían imperfectas y vacilantes, pero llevaban consigo una carga emocional que lo sorprendió por su intensidad. Pensó en Sofía, en su talento desperdiciado por circunstancias económicas, en las oportunidades que él había tenido y había dado por sentadas. La música, aunque imperfecta, comenzó a llenar los espacios vacíos de la casa, conectando presente y pasado de manera sanadora. Por primera vez en años, Richard se sintió conectado con algo más grande que su propio dolor y resentimiento. Las fotografías de su esposa parecían sonreír desde las repisas, como si aprobaran el cambio que estaba ocurriendo en él. Cuando terminó de tocar, el silencio que siguió no era vacío, sino lleno de posibilidades y esperanza renovada. Se dio cuenta de que ayudar a Sofía no solo la transformaría a ella, sino que también era el camino hacia su propia redención. 3 meses después, el Conservatorio de Los Ángeles se llenó de melodías exquisitas durante la audición de Sofía Hernández. Richard estaba sentado en la última fila del auditorio, nervioso como si fuera él quien estuviera siendo evaluado. Cuando ella apareció en el escenario, vestida con un elegante vestido negro que Richard había insistido en comprarle, irradiaba confianza. La pieza que había elegido, el Concierto No. 2 de Rachmaninoff, resonó por el auditorio con una pasión que conmovió a todos. Richard sintió lágrimas en sus ojos, recordando cuánto habría disfrutado su esposa presenciar este momento de triunfo musical. Al finalizar la audición, los aplausos fueron inmediatos y prolongados, reflejando el impacto emocional de la interpretación de Sofía. La directora del conservatorio se acercó a Sofía inmediatamente después de su actuación con una sonrisa radiante de aprobación. «Bienvenida al Conservatorio de Los Ángeles», le dijo, extendiéndole la mano en un gesto formal de aceptación académica. Sofía miró hacia el público y encontró los ojos de Richard, quien le sonreía con una expresión de orgullo paternal auténtico. El sueño americano de Sofía había tomado una forma que nunca habría imaginado cuando cruzó la frontera años atrás. 6 meses después, la casa de Richard había vuelto a llenarse de música, pero ahora de una manera completamente diferente. Sofía practicaba en el piano de la sala durante las tardes, después de sus clases en el conservatorio. Richard había aprendido a apreciar no solo su talento, sino también su perspectiva sobre la vida y la música.
Los prejuicios que había mantenido durante años se habían desvanecido, reemplazados por una comprensión más profunda de la humanidad. La relación se había transformado en una amistad improbable, construida sobre respeto mutuo y crecimiento personal compartido. En las noches tranquilas, cuando Sofía terminaba sus estudios y Richard finalizaba sus negocios, ambos se reunían junto al piano. Richard había establecido un fondo de becas en memoria de su esposa para estudiantes talentosos de familias trabajadoras. El piano, que una vez fue símbolo de ostentación vacía, ahora era un puente entre dos mundos aparentemente incompatibles. La música había sanado heridas que ninguno sabía que tenía, creando una familia inesperada donde antes solo había trabajo y prejuicio. Una tarde de primavera, mientras tocaban juntos una pieza de Bach a 4 manos, Richard se detuvo y miró a Sofía. «Que intenté humillarte para entretener a mis amigos, y en cambio, tú salvaste mi alma del vacío en que vivía». Sofía sonrió con la sabiduría de alguien que había aprendido que el talento puede abrir puertas, pero la bondad transforma corazones. La música siempre encuentra su camino hacia donde es necesaria, señor Richard. Solo tuvimos que estar listos para escucharla. Ambos habían aprendido que los prejuicios ciegan, pero que el arte tiene el poder de abrir los ojos del alma. Y en aquel piano que había sido testigo de amor, pérdida, humillación y redención, nacía cada día una nueva melodía de humanidad compartida.